Estamos hoy en el podcast de Metro Libres con la ministra de Gobierno, Yanaína Tehuani Mencomo. Sí. Se me olvidó otro nombre, Mario. Isabel. Muy buenos días, ministra, al podcast de Metro Libre. Buenos días a usted, a todos los que nos están escuchando el día de hoy. La ministra, para ya entrar en el personaje, la ministra es una profesional muy interesante que está a cargo de la cartera de gobierno, pero muy pocas personas saben que habla 4 idiomas: español, inglés, francés e hindi. ¿Cómo es el hindi, ministra? De todos estos idiomas es tal vez el más complicado. Pudiese ser el más complicado porque la raíz del mismo es distinta a nuestras lenguas romances, que vienen como tenemos el español, el francés, el inglés. Pero realmente es un idioma muy bonito y es el origen de todos los idiomas, porque procede del sánscrito, que al final es el origen de todas las lenguas. O sea que realmente es una buena experiencia y me gustó mucho poder aprenderlo y practicarlo. ¿Por qué la ministra de Gobierno habla hindi? Bueno, creo que muchos hacen la pregunta. Claro, existen algunos elementos. Por ejemplo, mi padre es de India y yo estuve trabajando también en India, en Mumbai, y bueno, eso me ayudó a desarrollar lo que ya por muchos años había aprendido. Ya no es lo mismo cuando te enseñan en la casa a hablar las cosas de la casa, ya practicarlo en el trabajo. Pero bueno, así me corresponde. También nos enteramos por allí, ministra, que usted es vegana. ¿Eso tiene alguna relación a esto que usted está hablando, o ya fue una decisión que vino en los últimos años por algo de salud? Sí, yo soy vegetariana. Los vegetarianos comen quesos también y toman leche. Realmente es una visión de no violencia que desde los 18 años quise aplicar, y desde esa época soy vegetariana y me siento muy contenta. Yo siento que puedo satisfacer lo que como y estoy muy contenta. Me gustan mucho los vegetales, también es saludable obviamente, pero es un tema del respeto a los animales. No pasa la carne, ya no acepta. Si le hacemos una invitación y le ponemos unas boquitas de carne, de pollo, de pescado, no las come porque ya no las tolera. Nunca me provocó, nunca me gustó. Para mí fue un paraíso ser vegetariana a los 18 y básicamente me sentía mucho más cómoda. Así no me provoca, me siento muy contenta con mi dieta. Ministra, entrando ya en el terreno de su cargo, de su alto cargo y su investidura, creo que muchos se preguntan, el ministro de Gobierno, ¿cuál es el alcance que tiene? ¿Hasta dónde tiene control de sus responsabilidades? Por ejemplo, el tema de las cárceles, que yo creo que es una situación que de alguna forma el panameño siente una necesidad de criticar y cuestionar, porque exige mayor seguridad, menos fugas, mayores derechos humanos. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Gobierno para poder llenar esas demandas de la ciudadanía? Sí, en temas de sistema penitenciario, nuestra responsabilidad legal tiene 2 aspectos generales y fundamentales, que son la seguridad, obviamente, y el aspecto de la resocialización. En temas de seguridad, la seguridad interior del Ministerio de los centros penitenciarios le corresponde al Ministerio de Gobierno, y la seguridad perimetral externa la compartimos con el Ministerio de Seguridad. La resocialización es una responsabilidad meramente del Ministerio de Gobierno. Y nosotros, entendiendo las complicaciones de los centros penitenciarios, llevamos a cabo estrategias siempre enfocadas y de la mano de los 2 aspectos, de seguridad y resocialización. Y obviamente el aspecto de seguridad es tan fundamental como la prevención de que se ingresen a los centros penitenciarios objetos que no se permiten, por ejemplo armas y drogas. Si introduces armas, tienes un alto riesgo de que exista un motín. Entonces, esa es parte de nuestra misión. Nosotros debemos prevenir y hacer un fuerte control perimetral junto con el Ministerio de Seguridad para que se mantenga la paz interior de los centros. Además de ello, la segunda misión es, y toda la misión de un centro penitenciario, es que una vez que ese privado de libertad ha roto ese contrato social, se le impriman los valores que pudiesen haber sido perdidos en el camino. Y una vez que se impriman esos valores por medio de programas de resocialización, se puedan reinsertar a la sociedad, que es lo más importante.
y que es lo que más le compete a la sociedad misma, porque todos queremos ciudadanos productivos. Es decir, usted sí confía en que de la cárcel puede salir otro sujeto muy distinto al que entró. O sea, ¿eso es posible? Esa pregunta me la hicieron y le quiero ser muy honesta. Con que podamos rescatar a uno, se cumplió la misión. Existen en los procesos de resocialización muchos privados de libertad de distintos tipos de peligrosidad. Primero que todo es importante señalar que la resocialización es voluntaria, no puede ser impuesta. Existen privados de libertad que no quieren ser parte de los programas y se mantienen en el sistema penitenciario esperando a que, bajo un proceso evolutivo, puedan estar listos para ser parte de los procesos de los programas de resocialización. Sin embargo, nosotros tenemos casos concretos. Tenemos casos de privadas y privados de libertad que a la fecha están trabajando gracias a programas de resocialización del Ministerio de Gobierno. Le doy el ejemplo del tema de Merca Panamá, donde les comenté que teníamos un proceso donde privadas de libertad iniciaban en la ayuda y a trabajar en el Merca, y aquellas que estaban en prelibertad y ya salían, han sido contratadas. Tenemos a una privada de libertad que a la fecha tiene un brazalete que está trabajando en una junta comunal. Tenemos también un privado de libertad que está ya incorporado en uno de los programas que le enseñó a reparar motores fuera de borda. O sea, realmente tenemos muchos casos específicos de privado de libertad que han salido y que han podido ser reinsertados, no solo por el mismo programa, sino que las habilidades que le hemos imprimido han sido útiles para incorporarse al desarrollo de la sociedad. Yo creo que es un reto no solo de Panamá. En el primer mundo, las personas que salen de la cárcel son vistas con cierto estigma. Es decir, si en esos países donde se supone que hay una educación superior, se le ve al ex convicto como alguien que debe ser marginado, ¿cómo cambiar esa perspectiva en Panamá? Decirle a un empleador, mira, tú tienes una persona que puede ser productiva, pero que tiene este antecedente. Yo creo que sí puede ayudarte en tu negocio, pero tienes que tener consciente que tiene este antecedente. Pues, o sea, es tal vez un poco más difícil. Yo creo que usted ha dado en el clavo, porque el tema y el drama penitenciario es un tema que involucra muchos aspectos de nuestra sociedad. Y así se desglosa en muchos ministerios. Por ejemplo, el tema penitenciario involucra al Ministerio de Salud en la atención de salud a los mismos, al Ministerio de Educación al momento de trazar currículums, porque quiero que sepa que hay muchos privados de libertad que están estudiando en la universidad dentro del centro. Tengo privados de libertad becados dentro de los centros penitenciarios, pero también es un tema social, porque la sociedad es compleja en sí y el receptor, es decir, la sociedad que está afuera, debe percibir a un privado de libertad. Debe percibir que un privado de libertad resocializado es un beneficio para él también, porque no queremos interactuar en nuestra sociedad con aquellos que no cumplen o que no están en ese nivel de reglas que hemos preestablecido. A todos nos conviene que todos seamos parte que nos incorporemos al desarrollo y que también nos incorporemos al modo de vida que hemos establecido en cada una de nuestras sociedades. Entonces, sí es un tema que va mucho más allá de un centro penitenciario. Antes que usted llegara, ministra, al ministerio, hubo un caso muy sonado de una confrontación, lo que llamamos una masacre dentro de las cárceles. Y cómo se ha ido atendiendo esa violencia interna de las cárceles, sobre todo que hemos visto en los últimos días operativos que se han realizado en algunos penales y se descubre que están ingresando cosas. Y nos decía al principio que hay 2 perímetros de seguridad. Cómo combatir lo que pareciera que es una corrupción que rodea a ciertos penales, porque esos materiales y esos objetos no entran solos. Tiene que haber una participación humana. Y cómo se ha podido contener estas rivalidades entre los propios criminales en los penales. Yo creo que lo esencial y lo que se está haciendo, porque usted menciona lo que se llamó la masacre de la Joya, con medidas tácticas y estratégicas que van una de la mano de la otra. Por ejemplo, la certeza del castigo. Todo aquello funcionario público, y lo hemos destacado y lo hemos hecho con resultados, que se encuentre o que se observe
o que se pruebe que ha hecho o ha introducido al centro penitenciario un objeto no permitido, ha sido sancionado. Ahí se levantó una investigación, algunos de esos casos están todavía, sin embargo, todos han tenido una desvinculación, eso se lo puedo asegurar. Segundo, el tema estratégico, porque no podemos observar y ver un problema y tratar de simplemente cubrir algunas cosas, sino que también tenemos que prevenir que esos ingresos se den. Lo prevenimos con tecnología. Les estuve comentando que a la fecha las armas y la droga en su mayoría entran por medios tecnológicos como los drones. Nosotros hemos llevado a cabo bloqueos en el perímetro y en centros específicamente. Hemos iniciado en el complejo que han permitido, uno, que esos drones pierdan fortaleza y caigan y por ende puedan ser vistos rápidamente por los custodios y la policía que están preservando la seguridad y la paz interna del centro penitenciario, y además ha permitido que muchos de ellos estén inhibidos de entrar, tan siquiera pasar el perímetro. Entonces, esa es una medida táctica también, pero estratégica a largo plazo es también simplemente llevar a cabo los procesos de resocialización que imprimen en el privado de libertad otros valores. Pareciera que todo está perdido, pero realmente no. Nosotros en nuestra experiencia en los centros penitenciarios lidiamos constantemente porque tenemos mucha presencia y participación en los centros, lo hemos visitado todos, vamos constantemente. Muchos privados de libertad que son muy inteligentes y que tienen muchos deseos de seguir adelante. Lo que hay que darles es la oportunidad. A mí me llama, James, poderosamente la atención las cárceles que están ubicadas en islas. Debes conocer mucho mejor el caso de Coiba que yo. Yo fui a Coiba, pero una vez ya la cárcel se convirtió en una ruina. Y los policías pudieron hablarme un poco, los policías que custodiaban el lugar, pudieron hablarme un poco de aquello que se rumora, de unas voces que se escuchan y toda la leyenda urbana que hay alrededor de Coiba. Pero hay otra cárcel que ahorita tiene una vigencia y que está también en una isla que se llama Punta Coco. ¿Hasta qué punto es conveniente tener una cárcel en una isla, digamos, lejos del escrutinio de abogados o de la sociedad civil? Esa pregunta es muy buena, porque existe una tendencia actual y entendemos, sobre todo los organismos que son responsables de dar seguimiento a la aplicación de los derechos humanos, de que los centros penitenciarios tal vez fuera del territorio mismo pudiesen ser adversos a la preservación y el respeto a los derechos. Sin embargo, yo creo que toda política siempre debe ser adaptada a la realidad compleja de cada país. Nuestro país tiene una realidad que no vamos a ocultar. La mayoría de nuestros crímenes, de los homicidios y de los privados de libertad que tenemos en los centros penitenciarios, son privados de libertad que han cometido delitos conexos a la droga. Nosotros tenemos un punto de tránsito que hace apetecible al crimen organizado y por ende todas esas recomendaciones internacionales tienen que siempre ir de la mano con la realidad compleja de cada país. En ese sentido, nuestra seguridad nacional es importante también y estoy segura que todos los usuarios de La Paz y la población panameña lo entendería, que tener un centro un poco aislado tal vez inhibe del control de algunos de los que se encuentren en el mismo, de los crímenes que estuviesen en nuestro país y por ende mantener y preservar la gobernabilidad y también la paz social y la paz interior en nuestro país. ¿Cuántas personas hay en Punta Coco ahora mismo? A la fecha, mire, la cifra es dinámica, pero tenemos creo que 8. Todos son narcotraficantes. Bueno, hay delitos distintos, pero lo que le puedo decir es que tienen una muy alta peligrosidad. Sí, ministra, para entrar en un pequeño juego, un cierto y falso, yo le voy a dar una oración y usted me va a decir, esto es completamente cierto o esto no hay, esto ni siquiera se discute, eso es totalmente falso. Puede justificarlo también. La primera ¿es comparable en las comarcas el régimen que tienen ellos con el comunismo, por ejemplo? Completamente falso. Completamente falso. No hay nada parecido entre una cosa y otra. Bueno, existen trazos de colectividad,
porque muchas de las tierras son colectivas, Ujú. pero siempre y cuando las mismas puedan explotarse y desarrollarse en favor del beneficio y el crecimiento de ellos mismos, que es lo que han pedido por muchos años y nos parece, de hecho, una política pública que va consona con lo que se establece en la gobernanza global y que también va consona con los derechos humanos de las minorías y de los pueblos indígenas. Siguiente afirmación, ministra, para que usted me diga si es cierto o falso. ¿Se puede ser ministro sin ser político? Se puede ser ministro sin ser político, así como se puede ser ministro sin ser político y luego ser político. También. También. Sí. La siguiente es, ¿hay corrupción en las cárceles de Panamá? Definitivamente que hay corrupción. Nuestra labor es disminuirla al máximo nivel. Sí. ¿Hay desigualdad en los puestos públicos para mujeres en el país? Completamente. Sin embargo, el presidente Cortizo ha establecido un hito no solo para la mujer, sino para la juventud. Y no es fácil confiar en la juventud porque muchas veces la curva de aprendizaje es alta. Pero él ha abierto esa trocha a la mujer y a los jóvenes en la participación de su gobierno y por eso estamos eternamente agradecidas a las mujeres del gabinete. Dentro del engranaje del Ministerio de Gobierno hay una sección que se llama Protección de los Símbolos Patrios, algo por el estilo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con aquellas personas que deciden usar la bandera panameña como un accesorio? ¿Eso raya en el irrespeto o es simplemente un tributo que le está haciendo a la persona? Bueno, nosotros, la Comisión Nacional para los Símbolos Patrios, que es el CONACYNA, que se conoce, tiene una función muy importante y es, yo creo que dar la guía de lo que son nuestros símbolos patrios y nuestra representación como nación, porque nuestros símbolos patrios es lo que somos nosotros, y su buen uso. En ese sentido, nuestro rol primordial es hacer cumplir la ley. Si alguien hace uso inadecuado, como se establece en la ley, entonces él mismo está incumpliendo o violando algún reglamento y por ende no puede llevarse a cabo, por más que lo hagamos con un gran patriotismo. Lo importante es mantenernos en esa preservación de la cultura de nuestra tradición y que la misma no sea desviada. Y si miramos hacia Estados Unidos, por ejemplo, donde podemos ver a una mujer o un hombre con un vestido de baño, con la bandera del país, ¿no es eso como parte de la modernidad? ¿No se puede interpretar de esa forma? Bueno, yo creo que toda legislación es un espejo de la sociedad. Uh-huh. Probablemente quienes redactaron las leyes, específicamente las resoluciones del uso apropiado de los símbolos patrios, consideraban en el sentir y la sabiduría nuestra local que es un irrespeto hacerlo. Si la sociedad considera que debe ser algo distinto, pudiésemos hasta revisarlo, pero en el sentido nuestro, nuestra cultura es muy peculiar. A pesar de que estamos en el mismo continente, también tenemos diferencias. Entonces, probablemente la ley ha sido un reflejo del sentir. Para quienes se preguntan, James, ¿quién es la ministra o de dónde viene? ¿Cuál es su background? La ministra es abogada, ¿verdad?, de profesión, pero también ha realizado investigaciones fuera de Panamá. Ha vivido por muchos años fuera del país y ha podido, pues, palpar diferentes culturas, incluso la suya, que es o sea, tiene una mezcla entre panameña y de la India, ¿verdad? Sí. Estaba leyendo que parte de esas investigaciones que usted hizo tienen que ver con el desarme nuclear. Eso me parece un tema bien grande, bien álgido. Yo considero, ministra, que en este mundo que vivimos es sumamente preocupante que haya potencias con un botón a la mano para poder activar un armamento nuclear. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos, ¿no cree? Definitivamente que, bueno, sí, he estado en algunas de las investigaciones que he hecho han sido enfocadas en terrorismo, otras en desarme, siempre enfocados en los aspectos geopolíticos que afectan al mundo. Y vivimos ahorita un mundo muy complejo, con muchas complejidades y dinámicas muy distintas a las que existían en la Guerra Fría. Muchos de los países que tienen armas nucleares la tienen bajo un acuerdo que existe, de no proliferación, pero también un acuerdo que permite a algunos de ellos mantenerlas. Nos inspira y lo ideal es que poco a poco se vayan reduciendo y creo que en ese sentido
la esfera multilateral está haciendo un rol muy bueno, muy interesante en Naciones Unidas, que está enfocado al desarme completo, y más que todo esa fue la disciplina que usted comenta, en la que hicimos alguna investigación de cuál ha sido la evolución de las armas nucleares y cómo puede ser el retroceso para tener finalmente un mundo sin armas nucleares. Déjeme ser un poquito sensacionalista aquí. ¿Estamos cerca o es posible una tercera guerra mundial? Yo creo que las guerras pudiesen ser tal vez focalizadas. En el mundo en que vivimos, lo que pudiese proyectarse es un impacto regional que puede tener repercusiones en el mundo, y el mejor ejemplo es el que tenemos a la fecha. Nosotros tenemos una guerra lejana en Rusia y Ucrania con repercusiones directas en nuestro país, en el petróleo, que de alguna manera desencadenaron un malestar social. Entonces, ahí ve la importancia de lo conectado que está el mundo. Cuando hablamos de guerras mundiales, tal vez pensamos en los parámetros antiguos de lo que era una guerra mundial, pero una guerra regional, focalizada, puede afectar completamente un área remota en el mundo, porque vivimos en un mundo globalizado, interconectado y dependiente. Hablando de las cárceles, nos adelantó que hay un estudio, un proyecto para las cárceles de las provincias. ¿En qué consiste? Sí, eso es muy importante. Nosotros entendimos, y lo comento aquí, que el 70% casi de nuestros centros penitenciarios panameños no fueron construidos con la intención de que fueran un centro penitenciario. Porque no son hoteles de lujo. No son un centro penitenciario. Y con esto quiero decirle que cada centro penitenciario tiene un objetivo y requiere de medidas de seguridad, que nos conviene a todos que existan, y también de resocialización. Vamos a hablar del caso específico de Las Tablas, que es uno de los más dramáticos. Las Tablas es una extensión de la policía de Las Tablas, que está situado al lado casi que del Parque Porras, cerca, a 3 minutos de caminar, al lado de los bomberos, en medio de toda la ciudad. Sucede que se extendió la policía y tenemos ahora privados de libertad que están en un hacinamiento muy complicado, donde existía la necesidad de que fuesen, por ejemplo, 40 privados de libertad, pero tenemos 200. Eso es complicado. Y así están todas. Está la de Chitré, está la de Agua Dulce, está la de Penonomé y la de Santiago. Entendimos que se necesita construir un centro que sea concéntrico en todas las provincias centrales. Hemos identificado un terreno y que el mismo a su vez tenga todas las hectáreas que se requieran para resocialización, pero además todas las medidas requeridas de seguridad. No me ha hablado de la Megajoya. Dice, es una buena cárcel, ¿fue bien construida? La Megajoya tiene una estructura un poco... La Megajoya se construyó en base a lo que es un centro penitenciario. Tiene el espacio también para resocialización, y el ejemplo, cuando habla de Megajoya le dicen también Nueva Joya. El ejemplo es que es el único centro a la fecha que no tiene hacinamiento. De hecho, tenemos un déficit en los privados de libertad. Las joyitas están repletos. Cuando vemos este tema de las cárceles, ¿cuáles podríamos decir que son las prisiones que tienen a los delincuentes más peligrosos del país? Tenemos un sistema algo mixto que aspiramos y hemos iniciado a cambiar. ¿Por qué? Todos los que hemos estudiado Derecho aprendimos en la universidad y en las clases de criminología, que me impactaron muchísimo, era que teníamos que clasificar a los privados de libertad por peligrosidad. Pero en nuestro país no es así. En nuestro país los privados de libertad de distintas peligrosidades están mezclados. Para eso, por ejemplo, necesitamos la infraestructura que tenga un pabellón de máxima seguridad, de media y de mínima, en el mismo centro. Porque ¿eso no existe ahora mismo? No existe a la fecha. El único centro que tenemos de alta peligrosidad completamente es el de Punta Coco. Colón tiene alta, en su mayoría media y muy poca baja, pero hay una mezcla. Entonces esa clasificación tiene que hacerse y la estructura necesita existir, y una casa no se construye en un día. Entonces tenemos que construir un centro, por eso le digo, que sea adecuado a los centros penitenciarios de nuestro país. Si no hay una división de pabellones que a su vez enfoque al privado de libertad de alta peligrosidad, que tiene que ser tratado distinto al de mediana
y al de baja peligrosidad, por ende los programas de resocialización son completamente diferentes, no podremos realmente avanzar completamente en la resocialización. Y en el caso de las mujeres, además de la cárcel de mujeres que ya conocemos, que está aquí en la ciudad, ¿cuál es la realidad de lo que llaman privadas de libertad? Ese punto es muy crucial. Le digo por qué, porque las mujeres tienden a tener una muy baja peligrosidad y la mayoría de ellas están por delitos conexos a droga, casi el 90%. Es decir, que fueron utilizadas de alguna manera para ser lo que se llama mula o transportar o, entiende, comercializarla. Ellas también son madres. Las mujeres tenemos el centro femenino del CEFERE, que ahorita está pasando una transformación importante. Nosotros nos hemos dedicado, eso sí es importante señalar, primero a intervenir en la infraestructura y a construir los centros críticos que para ir transformando poco a poco el sistema, porque le digo, una casa no se construye en un día. El ejemplo es Colón y ahora el de Provincias Centrales que le he mencionado. Pero el CEFERE además, tenemos femeninos en Colón también, que va a ser parte también de la nueva construcción, y tenemos en Algarrobos en Chiriquí, y también tenemos una en Llano Marín, que es el único centro donde tenemos una granja extensa y donde las mujeres participan en programas de resocialización muy bonitos. El centro femenino, que tiene una granja extensa. Nosotros tenemos programas de resocialización en muchos de ellos, pero el centro de Llano Marín además es el único centro abierto masculino de Panamá. Un centro abierto es el que no tiene rejas. Los privados de libertad viven en una granja donde pueden movilizarse y salir del perímetro si ellos quisieran. Por el tipo de delitos. Sí, que es un delito nuevamente, es un crimen. No el delito, porque el delito no necesariamente influye en la criminalidad y en la alta criminalidad o en la peligrosidad. Puede que exista una persona que tuvo un homicidio, pero que su comportamiento y su peligrosidad bajo análisis psicológico y sociológico sea bajo. Entonces tenemos privados de libertad de muy baja peligrosidad, que tienen mucho interés de cambiar, de resocializar, y forman parte de una red de granjas en Llano Marín, donde producen tilapias, tienen cría de pollos que vendemos también, producen maíz y arroz, y tienen un buen ejemplo inspirado en la baja peligrosidad de las provincias centrales que queremos replicar en este nuevo centro que planeamos construir. Hay una entidad que está bajo el manejo del Ministerio de Gobierno, que son los correos. Y yo siempre me pregunto, ministra, los panameños escriben cartas, reciben cartas. Cartas de amor. Las cartas de amor, ¿dónde están? ¿Cuál es la realidad de los correos? Sobre todo ahora que tenemos estos servicios postales, que la gente pide cosas en plataformas digitales. Hay un programa de modernización de los correos. ¿Funcionan los correos? ¿La carta tradicional todavía se usa? Los correos funcionan, definitivamente, y nuestro mayor ingreso proviene de los llamados giros que se hacen. Sin embargo, haciendo esa introspección, le puedo decir que tal vez los correos pudiese jugar un rol más alineado con la realidad que tenemos. Y en ese sentido, enfocándonos en esa visión que tiene el presidente de la modernización del Estado, nosotros hemos iniciado un plan de modernización que inició con la transformación de las estafetas, pero además estamos a la espera de una consultoría del banco del BID, donde tendremos la hoja de ruta específica, científicamente analizado en base a las necesidades económicas y de los panameños y cómo podemos incorporarnos como una empresa a participar de ella, de cuál es la hoja de ruta, iniciando con un cambio en la infraestructura legal y definitivamente capacitación masiva de aquellos que forman parte de la institución y tal vez una transformación público-privada. Ministra, usted mencionó que la administración de Cortizo alcanzó un hito con la distribución de puestos en el gabinete de una forma más equitativa en materia de género. A su parecer, ¿cuál es el rol que debe jugar el feminismo o el activismo relacionado a la mujer, y que hoy enfrenta tal vez algunas críticas que dicen que pues las feministas a veces llegan a un punto en el que quieren no anular al hombre, sino como desprestigiarlo?
Entonces, hay varias corrientes del feminismo. ¿Cuál es su visión de lo que debería ser el feminismo en Panamá, por ejemplo? Mi visión es lo que siempre, y creo que hoy se lo dije también en una conversa, que las mejores cosas en la vida existen cuando existe un balance. Y realmente cuando existen estos movimientos lo hacen para compensar que en su momento se ha dejado a la mujer atrás en la incorporación económica, del desarrollo económico del país, así como la participación en la política. Esto sucede en todo tipo de movimientos donde existe tal vez un grupo que no se ha sentido igualmente tratado, es normal. Yo pienso que la visión del enfoque y la equidad es exactamente lo que ha hecho el presidente, que ha dado la misma oportunidad a todas nosotras. Nosotras tenemos casi que un gabinete equitativo completamente, donde tenemos mujeres, además le hago el énfasis de jóvenes, llevando roles que han sido tal vez tradicionalmente destinados para hombres con canas. Entonces hemos demostrado que la mujer también puede enfrentarse con temas difíciles, con crisis complicadas. Tenemos ejemplos en el mundo. Indira Gandhi, que potenció su país al máximo nivel militar, cuando en los años 70 se mantenían guerras tanto con el Pakistán de Oriente y el de Este. Tenemos a Margaret Thatcher, tenemos a Golda Meir y también tenemos a mujeres que han sido capaces de manejar temas de seguridad muy bien, que tradicionalmente se piensa que es de hombres. Tenemos cada vez más en el Senado mujeres que son parte de la institución y nos sentimos muy orgullosos cuando las vemos. Entonces yo siento que, claro, los movimientos existen para tratar de equiparar una mesa que tal vez no está nivelada. Y de eso se trata, llegar a una igualdad de oportunidades. ¿Y usted cree que en la política las reglas del juego son iguales para hombres o para mujeres? ¿Una mujer que corre a la política tiene los mismos chances que un hombre? Yo creo que hay que separar dos aspectos. Primero, el de la legalidad, que hemos avanzado bastante. Tal vez nos falta mucho, pero también existe el aspecto conceptual social. Porque no todo lo que está en la ley, la sociedad puede aceptarlo. Existen los prejuicios de una mujer con liderazgo y con mando. También debe cambiar la mentalidad del hombre, que se siente tal vez amenazado si una mujer tiene un mando y puede llevar a cabo liderazgos. Entonces, quisiera separarlo, porque existe tal vez la equidad en la legislación, que pienso que todavía nos falta. Sin embargo, también debe existir esa equidad en la mentalidad de todos los usuarios y los ciudadanos de nuestro país, cuando una mujer pueda llegar al poder o pueda ser piloto de avión o pueda liderar un ejército. ¿Y en Panamá se siente el machismo? ¿Todavía hay ese tufo a ese pensamiento retrógrado en torno a las mujeres? Yo creo que hay que calibrar. No podemos comparar tal vez el avance de Panamá con un país de un aspecto, un recóndito de una parte de un continente que tal vez tenga una cultura mucho más fuerte enfocada en el patriarcado. Sin embargo, como latinoamericanos, en nuestra cultura tiene la tendencia, de hecho la palabra machismo viene de nuestro continente. Claro, macho. Exacto, del macho. Entonces, nosotros a nuestra manera tenemos la tendencia, tal vez lo percibo así, puede estar equivocada, de imprimir elementos de patriarcado en nuestros comportamientos que tal vez no vemos como patriarcado, sino como parte de nuestra cultura latinoamericana. Y tal vez nos corresponde ir avanzando en ese sentido. Claro. En esta crisis que hubo en el mes de julio, la vimos ministra muy involucrada en las negociaciones con los grupos indígenas. Y tuvimos dos grupos. Y quizás el panameño percibe más a los Nove Buglé porque fueron los que cerraron la Interamericana y Pacora, pero también hubo una protesta de una coordinadora indígena por un asunto de tierra y pareciera que había dos demandas distintas, una un poco más reivindicativa con temas de carácter social, económicos, que se sumó a las otras protestas, y otra que tenía que ver con cumplimiento de acuerdos internacionales y con reclamos en las tierras indígenas. A ver si nos describe un poco, primero, cómo se lograron esos acuerdos con una comunidad Nove Buglé
que a mí me sorprende porque a estos les cae lluvia, agua, sol, y se la pasan bailando todo el día, y los otros pareciera que son todavía mucho más organizados que los Nove Buglé, quizás son menos tesos, ¿no? Pero un poco para describir ambas situaciones y cómo al final se lograron acuerdos y a qué acuerdos se llegaron. Sí, es bueno hacer la diferenciación porque no muchos entendieron que existía una demanda inmediata de la cual formó parte el bastión de lucha del Oriente Chiricano y la comarca Nove Buglé, que hoy está sentada en la mesa. Ellos mantenían los cierres en la transísmica. Esas eran demandas inmediatas del combustible, canasta básica, etcétera, producto de lo que habíamos comentado, producto de la guerra, producto del COVID. Las demandas del grupo, del CONAPIP, que es la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas, es una demanda a largo plazo, con una ejecución a largo plazo, que requiere de una estrategia interinstitucional para ser ejecutada. Por ejemplo, esa demanda y ese CONAPIP lo conforman todos los caciques y sailas, incluyendo a los Nave también, a los Nave y Buglé. O sea, en ese CONAPIP estaban toda la organización de los 12 territorios indígenas de nuestro país. Ellos se sentaron con el Ministerio de Gobierno para trazar una hoja de ruta que involucra a otras instituciones. Realmente nosotros somos siempre el articulador con todo, con el Estado entero en lo relativo a las políticas indigenistas. Esa era una demanda que se dio a largo plazo. La otra fue, como le dije, demandas inmediatas que estaban conexas a ese sentir que algunos piensan, y yo comparto, era una necesidad justa y un sentir justo de aliviar los precios del combustible, y el Estado cumplió, y también llevar a cabo medidas estratégicas y tácticas para bajar los precios de la canasta básica. Esa negociación concluyó en la convocatoria que dio el presidente de una mesa única, donde ese grupo es parte de esos 3 bastiones de lucha y también que a su vez es liderada por la ministra Zapata y coordinada por el vicepresidente. James, en la recta final ya del Metro Podcast hay unas preguntas de rigor que hacemos al final a cada invitado. Algunas son un poquito más picantes y otras son término medio. Y no tiene opciones, solamente puede contestar sí o no. Bueno, puede justificar o pasa, pero no puede justificar, está en todo el derecho, ministra, de justificar. Empecemos con la primera. Matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿A favor o en contra? Bueno, esa es una pregunta que prefiero pasar. Okay. ¿Por qué? Porque la sociedad debe decidir. Yo creo que la opinión personal de un político no debe incidir en las políticas públicas para todos. Entonces, la visión mía va a ser muy personal. Yo creo que el amor es uno y puede ser expresarse de distintas formas, pero un político tal vez no debería incidir, o la opinión principal de un político no debe incidir en una política que se establezca a las mayorías. Yo pienso que las legislaciones deben hacerse, como le dije, como un reflejo de la sociedad, y así debemos encaminarnos. Bien, despenalización del aborto. Despenalización del aborto. En lo personal, y esto es muy personal, a mí me hubiese encantado tener un hijo, y no jamás, no creo que jamás, pero tal vez no estaría muy cómoda con el aborto. Sin embargo, nuevamente, es una decisión de aquel que lo lleve a cabo. Okay. Reelección de políticos. Bueno, depende. Yo creo que existen aquellos que han hecho un buen trabajo y tal vez hasta la sociedad quisiera que estuviesen allí en la posición. Entonces, yo no estoy en contra de la reelección de políticos. Pena de muerte. Completamente en contra. Completamente. ¿Vale la pena, ministra? Eso la toca directamente a usted por el tema carcelario. ¿Vale la pena trabajar en el sector público? Claro que sí. Ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida y el honor más grande servir a mi país. ¿Ya ha pensado en algún momento irse del cargo? Bueno, yo creo que en las dificultades, en todos los trabajos, tenemos, a veces pensamos, bueno, ¿y qué sería si no estuviese? Pero siempre, casi siempre, mantengo el norte de lo que nos dice el presidente, que no hay mejor satisfacción que servir a los más necesitados, y el Ministerio de Gobierno es un ministerio que incide
directamente en aquellos que más lo necesitan. Para mí es un honor y nuevamente me siento muy honrada. Hay otro pensamiento que rodea a los ministros, James, estoy seguro, es: ¿me lanzo al ruedo político o no me lanzo al ruedo político? Ministra, ¿usted no ha pensado ni tan siquiera un poquitito lanzarse a la política? Yo creo que mi compromiso es con el presidente y con la gestión de gobierno hasta que él así lo considere. No está en mis planes lanzarme al ruedo político. No creo que lo haga. Pero bueno, uno nunca sabe. Yo no creo que yo participe porque mi prioridad ahorita mismo es apoyar a que la gestión se finalice con éxito. Bien. Muchas gracias, ministra, por participar en el Metro Podcast de Metro Libre. Hay otra cantidad de temas que yo creo que podemos abordar en una segunda vuelta. Además, Mario, la ministra prometió que nos va a hacer un itinerario para cuando viajemos a la India. Sí. Así que ya sabes, vete preparando, Mario, pero sí, allá no vas a llevar maleta ni nada. Él tiene un lugar donde lo va a llevar a hospedarse, ya me dijo. Excelente. Muchas gracias, ministra. Nos vemos en el próximo Metro Podcast de Metro Libre. Saludos, gracias. Chao.